Hola, muy buenos días, un cordial saludo. Les habla Neiro Ramón Carrullo Guerra, estudiante de la Facultad de Derecho de la Universidad Bicentenaria de Aragua. Hoy vengo a hablarles sobre la existencia del derecho positivo, derecho adjetivo, derecho eficaz y las normas jurídicas y convencionalismo social. Derecho positivo. La importancia como abogado de derecho positivo es que este tipo de leyes regulan la conducta ciudadana, la actuación de los cuerpos del Estado y las libertades privadas, es decir, crean el marco de convivencia, de justicia y de resolución de problemas necesarios para la vida en sociedad. Estas leyes permanecen vigentes hasta ser derogadas por un nuevo entramado jurídico o desechadas por la decisión popular o soberana. De allí que pueda hablarse de dos formas de derecho positivo, la de aplicación vigente y la no vigente. La primera actúa conforme lo ya dicho, mientras la segunda constituye la historia jurídica de una nación o colectivo. A ella puede sumarse la historia jurídica de cultura a la que la comunidad permanece. Derecho adjetivo. Debe abordar en primer término el significado del concepto de derecho. Si partimos de una definición básica del derecho, entendido como norma o sistema de normas, estamos hablando entonces del derecho en sentido objetivo, como norma que impone deberes, ahora bien así como la norma impone deberes. También concede la facultad de exigir el cumplimiento del precepto jurídico. Esto es el derecho en sentido subjetivo. Tenemos entonces que el derecho objetivo es la norma en el conjunto de normas y el derecho subjetivo es la facultad que se tiene para exigir cumplimiento de la norma. Asimismo, el derecho objetivo tiene dos connotaciones, una como derecho natural y otra como derecho positivo. Al primero lo conforman aquellos principios y normas que rigen la conducta social de los hombres por estar impresos en la naturaleza humana y conformarse al orden natural de las cosas. Por su parte, el derecho positivo es el conjunto de normas que cumplen con los procedimientos de su elaboración de un país determinado. A su vez, se tiene que el derecho positivo que rige de un determinado momento se conoce como derecho vigente. Finalmente, el derecho objetivo positivo puede ser escrito o consuetunario. Es escrito cuando la norma ha sido redactada en documento y es debidamente prolongada, mientras que el consuetudinario cuando se impone como regla por la costumbre, es decir, por un uso retirado en el tiempo y por el convencionamiento de quienes lo practican, que es la obligatoria. Derecho eficaz. La eficacia de los actos jurídicos es una reacción de ordenamiento jurídico en cuya virtud se priva de efectos aquel acto jurídico que no cumple con los requisitos exigidos para su existencia o validez, o bien que, por un hecho o causa posterior, eliminan, reducen o perturban los efectos propios de un acto existente y válido conforme a lo opuesto distinguidos. De ellos, ineficacia jurídica en sentido amplio es la falta de idoneidad de un acto jurídico para producir sus efectos propios, por un defecto intrínseco y congénito que puede consistir en la falta de alguno de sus elementos esenciales o constitutivos, tanto la existencia como de validez. Ineficacia jurídica en sentido estricto es la falta de idoneidad de un acto jurídico existente y válidamente formado por la reproducción sus efectos propios a consecuencia de un hecho de carácter extrínseco o ajeno a mismo y que inusualmente acaece por posterioridad la ejecución o celebración del mismo. Normas jurídicas. Es una prescripción dirigida a la orden del comportamiento humano, prescrita por una autoridad cuyo cumplimiento puede llevar a una sanción, generalmente
impone deberes y confiere derechos. Existen varias definiciones de la norma jurídica. Para introducirnos su estudio, referirnos un carácter lógico jurídico, y en este sentido diremos que la norma jurídica es un mandato de que cierto supuesto debe seguir lógico jurídicamente una consecuencia, estando respaldada por la fuerza del Estado para el caso de su eventual incumplimiento. ¿Qué es convencionalismo social? Es un plano más objetivo. Es definido como convencionalismo, según el diccionario de la Real Academia Española, como una norma en práctica admitida tácticamente que responde a precedentes o a la costumbre. Partiendo de este concepto, se puede definir el convencionalismo social como reglas de trato externo, normas o prácticas convencionales, reglas admitidas de trato social y hasta moralidad positiva. Suele definirse como reglas que imponen en forma de costumbre en la sociedad o en un grupo específico de ella, que generalmente posee carácter anónimo. No son captables, implicadas una sanción subjetiva o indeterminada, y persiguiendo el mejor desenvolvimiento de los miembros de la comunidad o de una parcela de ella. En este sentido, es menester comprender que el costumbre, el uso, ejercicio o práctica general de una cosa es el modo de obrar que tiene una persona o el modo de obrar de una cosa. Cuando el uso se extiende y generaliza, se convierte en una costumbre, y esta deviene de obligatoria. La costumbre extraña actos sociales que se expresan de dos maneras, como norma jurídica y como norma de trato social. Terminando el tema de lo acordado de mi exposición, voy a dar una breve conclusión. Dentro de toda sociedad consiste distintos órdenes normativos que tienen por finalidad orientar, regular y dirigir las conductas de los seres humanos. Cada una de estas órdenes normativas poseen características y fisonomías específicas que le conceden su propia identidad, con el objeto de tratar de lograr una aproximación de la noción del derecho. Se efectuó una comparación con otras órdenes normativas según su carácter, es decir, atendiendo a sus orígenes, posibilidad de imponerse, naturaleza de las posibles sanciones, partiendo de este punto de las normas para regir, regular y ordenar una sociedad. Se puede apreciar las grandes diferencias que existen entre una y otra, pero al mismo tiempo la relación tanto estrecha que hay en lo necesario que son para nuestro convivir, cuando se empieza a compartir tiempo, espacio, ideas, etc. Con personas ajenas e incluso cercanas pueden seguir algunos problemas tipo social, ya que el ideal y la creencia pueden diferir, y por naturaleza humana se cree tener siempre la razón. Es ahí donde entran en funcionamiento las reglas o normas en pro de la sociedad para regular y controlar el comportamiento de reglas, que aparecen basadas en la costumbre, donde una especie de mandato surgidos de la colectividad y que han sido necesarios llevar a cabo dentro de la misma, originando y necesidad de costumbrir al mejoramiento constante, como la tolerancia, el respeto, la cortesía, la pertinencia, entre otros, que siempre serán merecidos y merecedores para la sociedad. Gracias, esta fue mi gran exposición. Espero que les sirvan de alguna información o de algún conocimiento.